Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Ayer tarde el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció los lineamientos de la reforma previsional que el gobierno pretende que se tramite y despache en el Congreso y quiere que sea rápido. Hoy día varias autoridades de gobierno han salido a defender los lineamientos de esta reforma. Recordemos que esto va a ser tema no solamente de trámite, sino más seguramente de negociación en el Congreso. Recordemos que las fuerzas oficialistas con suerte podrían alcanzar ciertas mayorías, y hay aspectos bien fundamentales de la reforma que fueron delineados en el día de ayer y hoy día ratificados, entre otros, por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Hay dudas, evidentemente, hay reafirmación de algunos principios que estuvieron durante la campaña presidencial, sí, ¿no es cierto? Establecer un engrosamiento del pilar solidario, por ponerle un nombre genérico, creado por Michelle Bachelet en el primer gobierno con Andrés Velasco. Claro, y después la pensión garantizada universal. Creado bajo el gobierno recién de Sebastián Piñera. Ampliar el monto de la pensión garantizada universal. El tema es cómo se financia eso, por eso se ata mucho, y lo dijo el presidente Boric, con la reforma tributaria, pero independientemente de aquello, está el tema de la administración de los recursos, porque se separa. Se dice eufemísticamente que desaparece la AFP, en realidad... Lo que pasa es que se conoce, desaparecen, claro, pero se crean instituciones privadas que van a ser las cargadas gestores de inversión. Y para que usted lo entienda y le quede sumamente claro, la relación de todos nosotros como ciudadanos que tenemos nuestras cotizaciones, los que trabajan, etcétera, etcétera, ya no va a ser con la AFP, como se conoce hoy día AFP, que usted toca la puerta de la AFP y a ella le pide respuesta. Ahora va a haber un ente único que es el que paga las pensiones, que es público. Y por eso, de todos los chilenos. Y por eso algunos han planteado dudas, digamos, respecto a que la plata de todas maneras va a pasar por el Estado. El Estado es el agente pagador. Son dos entidades, una que es administrativa, claro, una que es administrativa y que recauda, pero que no ve las plata, y la otra que van a hacer las inversiones. Claro, no ven las inversiones, y la otra que tiene directa relación con la administración de ese 6% que no lo podrán tener los gestores de inversión privada. Ahora, el 6% va a ser tema de debate, ya hay oposición en la oposición. Ahora, hoy día el ministro Mario Marcel... Perdón, que el gobierno ha dicho el 6%, claro, va a haber un registro del 6%, que es del 6% del 70% por cada uno, pero no es un pozo, para que usted lo tenga, es un registro de cuánto usted contributiva, porque si bien esto lo pagan las empresas... Teóricamente, esto es de los trabajadores. Teóricamente van a decir, mira, tu 70% ha sido tanto y esto es lo que tú estás aportando. Claro. Porque hay que dejar algo sumamente claro, las empresas no tienen una máquina que hace billetes. Esto es el trabajo de todos, valga redundancia, trabajadores, que a raíz de eso es donde se saca ese aporte del 6%. Ahora, yo creo que hay algunos aspectos relevantes. Se requiere una reforma de las pensiones. A ver, llevamos 15 años hablando de una reforma de las pensiones. Esa es la verdad. ¿Hay posibilidad de alcanzar acuerdo? Bueno, habrá que verlo. El ministro Mario Marcel dice que no sea un debate ideologizado, pero aquí hay posiciones ideológicas distintas respecto al sistema de pensiones. Eso hay que decirlo. Entonces hay que ver si hay algún tipo de coincidencia o convergencia en un proyecto que sume una mayoría, porque finalmente esa va a ser la tarea del propio Mario Marcel, tratando de convencer a buena parte de los parlamentarios que se sumen a su proyecto, bueno, quizás negociando algunas cosas. Ahora, ¿cuánto puede demorar esto? Esto, mira, ahí hay una buena pregunta. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque el gobierno amarra esto, efectivamente, a la reforma tributaria. Primero, el gobierno quiere que de inmediato aumenten las pensiones, pero recordemos que la reforma tributaria, como se está planteando, entraría en régimen en 4 años más, y por lo tanto la recaudación de la reforma tributaria en pleno no sería automática. Y por lo tanto... Claro, pero el gobierno ha dicho que inmediatamente aprobada la reforma tributaria se van a hacer esfuerzos para aumentar la PGU a 250.000 pesos. La pensión garantizada universal. El asunto es que eso va a pasar por directamente las cuentas nacionales, digamos, a las platas del país. Porque la reforma tributaria tiene un proceso, efectivamente, tal como ocurre con esta reforma de pensiones. Es un proceso de un sexenio, son 6 años de un proceso de primer año, el 1%, 2, 3. Así es, claro. Pero la diferencia está en que este registro del 6%, la diferencia el primer año de operación, el 5% para llegar a ese 6% lo va a poner el Estado. El Estado, y por lo tanto en algún momento... Eso es mucha plata. Y por lo tanto en algún momento lo que se aspire, por eso digo cuál es el tiempo y cómo se enlaza
estas dos reformas para que en algún momento efectivamente haya un desembolso garantizado, digamos, por parte del Estado en virtud de la reforma tributaria para pagar el aumento de estas pensiones. Ahora, aquí hay algo muy relevante, ¿sí? El gobierno apuesta efectivamente por un sistema que si no es de reparto, se acercan algunos mecanismos al reparto, vale decir, que haya un porcentaje de lo que cada uno cotiza, que vaya a un fondo común. ¿Para qué? Para aumentar las pensiones de quienes menos tienen o que menos han cotizado o que han tenido lagunas gigantescas. También hay que decirlo, o sea, hay una lógica detrás que es de ir por quienes más tributan, si hablamos de tributo, ¿no es cierto? Claro. Hacia quienes menos tienen. Pero ahora, tengo una duda. ¿Una? No, sí, hay varias, pero tengo una duda que es bastante importante. ¿Dónde está el incentivo a la cotización? Bueno, ese es un problema. Se va a simplificar, el ministro lo explicaba, sí. Hay que contarle a nuestros auditores que previo al anuncio del presidente de la República, el gobierno hizo un esfuerzo de explicar, como se llama técnicamente en off, explicar desde el propio ministro algunas directrices de esto. Pero la pregunta es, básicamente, ¿cuáles son los incentivos? ¿Es simplemente una ventanilla única para poder cotizar? No basta con eso. Cuando actualmente es el 30% de la fuerza laboral, no cotiza. Claro. A ver, estamos hablando básicamente de quienes trabajan por cuenta propia, ¿no es cierto? Los independientes. No estamos hablando ni siquiera, bueno, y ahí también podríamos incorporar la informalidad, pero si hablamos de las personas que tienen algún tipo de trabajo formal, pero independiente, que no cotizan, o a veces cotizan por el mínimo, muchos de ellos no es que no coticen porque el trámite es muy engorroso, sino porque simplemente apuestan, digamos, a ahorrar y dejar esa plata en sus cuentas personales para después arreglárselas más adelante. Dejando de lado, por lo tanto, toda posibilidad de un componente solidario de su aporte que podría haber a ese fondo. Ahora, ¿cuáles son los incentivos para cotizar? Es una buena pregunta. ¿Es simplemente que el trámite sea fácil? Porque eso es lo que dice el ministro de Hacienda, que hoy día va a ser con una institución bancaria que todos la conocen, aquí donde es una especie de ventanilla única y va a ser mucho más fácil, lo cual es bueno, que sea más fácil el proceso, porque actualmente es complejo el sistema. Yo no creo que el 100% de quienes no cotizan es porque encuentran engorroso sistema, sino simplemente porque han optado por no cotizar. Y por lo tanto habrá que buscar cómo se logra que esas personas coticen. Esa es mi primera duda. Mi segunda duda tiene que ver con cómo va a ser el traspaso de los fondos. Si, por ejemplo, la AFP, porque si bien la AFP demostró que podía tener liquidez rápidamente cuando se pagaron los 10%, ¿cómo se va a hacer? Para que usted sepa, son 24 meses. Si esto se aprobara mañana, que no es el caso, pero si se aprobara mañana, pongámonos en ese escenario hipotético, en 24 meses a contar desde ese día se terminan las AFP como las conocemos institucionalmente. Todavía no está claro ni se ha explicado cómo va a ser ese traspaso de los fondos. Por ejemplo, si yo quiero que esos fondos pasen a la entidad pública que los va a administrar, van a vender los papeles porque se supone que la plata está en algunos casos invertida, o en buena parte de los fondos está en el mercado de capitales. Van a tener que vender, cómo va a ser el proceso. Eso es una. El segundo, insisto con cuánto esto le cuesta al Estado el proceso. No lo conocemos. No lo conocemos. ¿Y de dónde va a salir esos recursos? No sabemos cómo va a ser esa entidad pública que va a administrar esto. Y ahí llegamos a la otra duda. ¿Por quién van a estar conformados? ¿Quiénes son? Exacto. Porque si va a ser el señor Francisco Vidal u otros como estuvieron en el Banco Estado, que uno dice, ¿qué saben ciertas personas de ejercicio? Con todo el respeto que me parece, y nombro a Francisco Vidal porque todo el mundo lo conoce y estuvo en el directorio de Banco Estado, con todo el respeto que él me parece, así como también podría decir Sebastián Sichel, ¿qué de banco saben? Estos señores pueden ser excelentes profesionales, excelentes profesores universitarios, muy buenos ministros, pero aquí estamos hablando de algo de gestión, algo que ¿quién nos garantiza que señores de la política no se van a ir a sentar a esas entidades? Claro, que no se formen, que no se creen ahí cupos, digamos, de consuelo para los políticos que están en retirada o le ha ido mal en una elección. Que es una pregunta pertinente, ¿sabes por qué? Porque todos los gobiernos han usado eso. Todo, derecha, izquierda, ¿cierto? No es propiedad todos los de gobiernos han usado el Estado, ¿sí? o cargos relevantes del Estado como premios de consuelo para personas que, por sus méritos profesionales, no merecen estar en esos puestos, o no han merecido estar en esos puestos. Y ojo. Y han metido la pata muchas veces. Sí. Paréntesis, el libro de Mario Weissbluth. Usted lo leyó, Aníbal.
está la entrevista en BioBio TV. Menciona cosas increíbles. Digamos, los sobresueldos en Correos de Chile, el fraude de Juan Pablo Dávila en Codelco. ¿Me acuerdan ustedes o no? El Mopocate. ¿Y para qué decir? Hay hartos jóvenes que hoy día están en la vida laboral que probablemente no saben de lo que está hablando Nivaldo, así que ese libro puede servir para... Estamos hablando de grandes pifias, de grandes tropezones, de grandes fraudes para el erario nacional por parte de empresas públicas que estaban constituidas en muchas veces sus directorios, por ejemplo, por personas que no tenían dedos para el piano, tenían dedos para el piano para la política. Y que lo hacen muy bien. Pero no para la administración de empresas. No sé. Claro. Y por eso la duda, y yo insisto, esto es transversal. Sí, esto no es de un gobierno o un signo político, digamos. Es la captura del Estado para militantes ávidos. ¿De qué? De lucro. Ahí me sonamos la palabra y ahí empiezan a sonar la chicharra, ¿no es cierto? Lucro. Sí, lucro. En todos los sectores. Sí. Pero volviendo al tema... Otro paréntesis. A ver. ¿Qué porcentaje de la militancia activa de los partidos políticos? De todos los partidos. Estoy hablando de la militancia activa, no los 30.000, 40.000, 60.000. No, la militancia activa de los partidos que han estado en el gobierno. No estoy hablando de los partidos nuevos, los que han estado en el gobierno. ¿Qué porcentaje están en puestos en el Estado? Puestos ahí por su militancia. Quizás sea el mismo porcentaje que los otros países de la OCDE. Sí, es que esa es la comparación, pero sería bueno revisarlo. Cierro el paréntesis. Oye, el libro, el nombre del libro de Mario Weissblut es... No me acuerdo ahora, pero sí, se lo vamos a dar enseguida. Lo tuve en mis manos, pero no lo recuerdo ahora. Le pido disculpas a varios auditores que están preguntando, se los vamos a dar en unos segundos. Volviendo al tema para cerrar el punto sobre la reforma, ¿qué duda cabe? Aquí no hay, es difícil o sería imposible que alguien tuviera una defensa. Recuerdos descabellados de Mario Weissblut. ¿Qué duda cabe que las AFP uno podría hacer un amplio cuestionamiento respecto a eso, pero también a la clase política de lo que ha pasado con pensiones? Basta recordar lo que fue previo al 18 de octubre, que las temáticas de las demandas era justamente por temas de pensiones, aumento del metro que perjudicaba efectivamente a los abuelitos, los mismos abuelos que crían a los estudiantes que protestaban en esa oportunidad. ¿Qué duda cabe que sabemos la realidad de muchas personas que trabajaron toda su vida y que reciben una pensión que no les alcanza ni siquiera por debajo, de hecho, del sueldo mínimo? Entonces, hay que hacer algo. Yo creo que en eso hay un coro y esa es la oportunidad que tiene el gobierno con este proyecto del debate en el Congreso. Mira, seamos incluso más amplios. Esta es la oportunidad de la clase política. Cuando digo clase política, lo uso en la acepción buena y en la acepción mala. En la acepción buena, sí, la clase política, no. Y en la acepción mala, esta clase que ha obtenido muchísimos privilegios, que muchas veces actúa en función de sus propios intereses transversalmente, las dietas, etcétera, etcétera, el no investigar cuando están metidos con el financiamiento irregular. O sea, hoy día la clase política, incluido el gobierno, digamos, tiene una oportunidad de resarcirse frente a la ciudadanía y de hacer un buen proyecto de reforma previsional. No estoy diciendo que este sea malo ni que sea bueno, estoy diciendo que tienen que buscar un consenso para hacer un buen proyecto que aguante ¿cuánto? Unas cuantas décadas, 20, 30 años. A ver si ese es el desafío. O sea, el proyecto que hoy día empieza a caminar con las eventuales modificaciones que se le hagan en virtud de la mayoría, bueno, pero la idea es que sea bueno, que sirva y que perdure. Y que no sea tema de la próxima elección presidencial y la que viene, cómo lo vamos a cambiar, que hay que derrumbarlo, etcétera, etcétera. Entonces, la clase política, insisto, en la sección buena y mala del concepto clase, tiene una oportunidad. Vamos a ver si va a estar a la altura. Información independiente. Opinión independiente.